¿Qué es lo que nos define? ¿La biología con la que nacemos o la cultura en la que crecemos? A ver, ¿los roles de género son algo que traemos de fábrica o algo que aprendemos? Hoy vamos a meternos de lleno en el trabajo de una antropóloga que cambió las reglas del juego, Margaret Mead, que se fue hasta el otro lado del mundo para intentar responder a todo esto. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Durante siglos, casi que dimos por sentado que hombres y mujeres éramos distintos por naturaleza. Y punto. Pero, ¿y si toda esa idea estuviera, digamos, incompleta? ¿Qué tal si esos roles que asumimos no están para nada grabados en nuestros genes, sino que son más bien un guión escrito por la sociedad? Bueno, para tratar de resolver ese misterio, vamos a seguirle los pasos a una de las antropólogas más valientes de la historia, Margaret Mead, en su increíble viaje a Nueva Guinea. Hay que ubicarse en la época. Estamos en los años 30. Margaret Mead se manda a una de las zonas más remotas y aisladas del planeta, Nueva Guinea. ¿Su meta? Encontrar sociedades que jamás hubieran tenido contacto con el mundo moderno. O sea, un laboratorio humano perfecto para observar cómo somos sin toda esa influencia externa. Su plan era simple, pero, a la vez, brillante. Dijo: voy a estudiar 3 tribus de la misma región con la misma herencia racial. ¿Para qué? Para que las diferencias biológicas no fueran un factor. Así, la única variable, lo único que realmente cambiaba entre ellas, era su cultura. Era la forma perfecta de medir el verdadero poder del entorno social. ¿Y lo que encontró? Bueno, lo que encontró fue algo que nadie se esperaba. Cada una de estas 3 sociedades tenía una idea totalmente distinta sobre lo que significaba ser hombre o mujer. Prepárense, porque vamos a ver cómo se caen a pedazos muchos estereotipos. La primera parada de Mead fue en las montañas, con la gente del pueblo Arapesh. Ellos van a ser nuestra primera pieza en este rompecabezas cultural que es fascinante. A ver, imaginemos una sociedad donde el ideal del hombre rudo simplemente no existe. Entre los Arapesh, a todos, tanto hombres como mujeres, se les criaba para ser amables, para cooperar, para ser cariñosos. La agresión estaba mal vista, sin importar el sexo. Era una cultura donde esas cualidades que acá en Occidente asociaríamos con lo femenino eran en realidad el ideal para todos. Después de esto, Mead se fue a la selva a estudiar a los Mundugumor, que eran conocidos por ser caníbales y cazadores de cabezas. El cambio no pudo ser más drástico. Pasó de una cultura súper pacífica a una de las más agresivas que se habían documentado hasta entonces. Aquí, la historia era totalmente al revés. Hombres y mujeres por igual eran entrenados desde chiquitos para ser feroces, muy individualistas y violentos. La ternura o la cooperación se veían como una debilidad, en ambos sexos. O sea, si los Arapesh eran como el ideal femenino para todos, los Mundugumor eran el estereotipo masculino más extremo también para todos. Pero la pieza final del rompecabezas, esa que de verdad iba a desafiarlo todo, la encontró en la tribu Chambuli, que vivían tranquilos a orillas de un lago. Y acá es donde la cosa se pone increíble. Los roles de género que conocemos estaban completamente invertidos. Las mujeres eran las figuras dominantes, las prácticas, las que manejaban la plata y el poder. Mientras tanto, los hombres eran considerados los emocionales, los sensibles, se preocupaban mucho por su apariencia, se decoraban, se dedicaban al arte y, básicamente, competían por la atención y el afecto de las mujeres. Una inversión total de nuestros estereotipos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de ver estas 3 realidades tan distintas, ¿cuál es el veredicto final de este experimento natural sobre la cultura y el género? Cuando ponemos a las 3 culturas una al lado de la otra, el resultado es clarísimo. Tenemos una sociedad donde todos adoptan roles femeninos, otra donde todos son masculinos, y una tercera donde los roles están completamente al revés. La conclusión, la verdad, es casi inevitable. Estos temperamentos, estas personalidades, no tienen nada que ver con el sexo biológico. Pensemos un segundo en esto. Si la agresividad fuera naturalmente masculina y la sensibilidad naturalmente femenina, pues veríamos ese mismo patrón en todo el mundo, ¿cierto? Pero el estudio de Mead nos demuestra que no es así. La enorme variedad que encontró es la prueba definitiva de que la cultura es el factor decisivo. La propia Margaret Mead lo resumió de una forma perfecta. Ella dijo:
hemos concluido que la naturaleza humana es casi increíblemente maleable y que responde de forma precisa a los condicionamientos culturales. Esto no quiere decir que nacemos como una hoja en blanco, pero sí que la cultura en la que crecemos tiene un poder gigantesco para moldearnos. A esta idea se la conoce como determinismo cultural. Y ojo, no significa que la biología no importe nada, sino que el guión que nos da nuestra sociedad, o sea, las expectativas, los valores, las normas, es como el director principal en la obra de teatro de nuestras vidas. Pero, bueno, uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy un estudio de hace casi un siglo sobre 3 tribus remotas de Nueva Guinea? La respuesta es todo. Estos hallazgos son como un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a nuestra propia sociedad. La gran lección de todo esto es que las ideas que tenemos sobre lo que es de hombres y lo que es de mujeres, estas que damos por sentadas, no son verdades universales grabadas en piedra. Son simplemente el guión que nuestra cultura particular nos ha entregado. Para los Arapesh o los Chambulí, nuestras normas les parecerían de lo más extrañas y hasta antinaturales. Y esto nos deja con una pregunta para el final, que quizás es la más importante de todas. ¿Cuántas de las reglas y expectativas que nos limitan todos los días son realmente naturales? ¿Y cuántas son solo parte de un guión que, como demostró Margaret Mead, siempre se puede reescribir?